te damos un solo consejo. No te despegues de la radio. Siempre hay buenos motivos para quedarte en LU24. Estas cosas tienen algo en común. Han logrado trascender el tiempo. Mantienen, actualizan y acrecientan constantemente su vigencia. Son clásicos. Clásicos argentinos. Como Ford Falcon, por su diseño, su fortaleza, su valor de reventa, sus triunfos deportivos, su constante perfeccionamiento. Porque cada vez hay menos cosas que ofrecen tanta confiabilidad y seguridad. Y cada vez hay más gente que las necesita. Ford Falcon, el clásico argentino. Y nosotros queremos rendirle tributo precisamente a este clásico argentino. Escuchábamos una de las tantas campañas publicitarias del Ford Falcon, en este caso la de 1979, porque hoy, según indican las efemérides, el 15 de julio de 1963, 62 años atrás, se comercializaba el primer Falcon fabricado íntegramente en la República Argentina. Nuestro invitado es diseñador industrial, egresado de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, docente además de la Tecnicatura en Diseño Industrial con orientación automotriz en el Instituto Tecnológico de Motores, brinda cursos y seminarios en el Museo del Automóvil de la Ciudad de Buenos Aires, es editor del sitio web y revista digital Autohistoria, integra el panel de Carburando Radio, ha estado en televisión también en el Garage TV, programa Autoescáner, colabora también con otros medios gráficos y es el autor del libro Falcon, un clásico hecho historia. Se llama Gustavo Feber. ¿Cómo estás, Gustavo? Lucas te saluda aquí en Tres Arroyos en L24. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo reflexionaba hace un ratito cuando hacíamos un pequeño preámbulo antes de las noticias y contaba que íbamos a tener un invitado para hablar del Ford Falcon. Creo que debe haber pocos autos tan queribles, ¿no?, en la historia de la Argentina. ¿A qué se debe, según tu análisis y después de haber estudiado el tema, este cariño que le profesa el pueblo argentino al Falcon? Bueno, yo creo que el Falcon y también otros modelos de la industria automotriz nacional marcaron una época muy, muy particular, tanto de la historia industrial como de la historia económica y social de la Argentina. A ver, te diría que podría ser el auto justo en el momento justo, ¿no? Porque el Falcon nace en un momento donde en nuestro país tenemos un ascenso importante de la clase media, con un poder adquisitivo que le permite acceder, en algunos casos por primera vez, a un auto 0 kilómetros, en otros casos pegar el salto de un auto chico a un auto más grande. De algún modo, el Falcon fue el ideario de la clase media. Te diría que hay un libro, que no recuerdo exactamente el nombre, pero que tiene que ver con la historia de la clase media argentina, y en la tapa hay un Falcon. Y eso yo creo que es toda una declaración de principios de lo que el auto significó para el país. En particular, te diría, en las décadas del 60 y hasta mediados de los 70, que fue donde este ascenso de la clase media permitió que hubiera la posibilidad de acceder a un auto 0 kilómetros, ¿no? En este caso un auto que ya no era el chiquito, sino que un auto con mayores prestaciones, con más espacio para transportar a toda la familia, hacerlo con bastante confiabilidad, con confort. Y me parece que hay alguna de las claves, no la única, que pueden explicar el fenómeno del Falcon en Argentina. Bien, Falcon que nace en Estados Unidos. El Falcon nace en Estados Unidos en 1959, también tiene mucho que ver con una serie de cambios que se van dando en la industria automotriz norteamericana de fines de los años 50, porque ellos empiezan a sentir la amenaza de los autos importados europeos,
en particular el escarabajo, ¿no? No la amenaza en el sentido de lo que pasó después con la industria japonesa, que sí, realmente fue significativo en lo que tiene que ver con la porción de mercado que les quita, pero en Estados Unidos hasta ese momento la industria había apostado a los autos grandes, en general autos donde el chasis y la carrocería eran independientes, es decir, no eran como después va a ser el Falcon y otros tantos con carrocería autoportante. Y el Falcon en Estados Unidos significó algo muy distinto a lo que va a significar acá. Allá apareció como un auto económico, como un auto para la gente que accedía a su primer 0 kilómetro, y la idea era que rivalizara con justamente estos autos económicos que venían de Europa, ¿no? Fíjate lo curioso, porque acá en Argentina va a representar algo muy, muy diferente desde el punto de vista social, ¿no? Y económico. Y poco tiempo después de su presentación en Estados Unidos, va a llegar a nuestro país, en un momento donde tenemos una política que estimula la radicación de compañías extranjeras a fabricar en Argentina, y que fue una de las empresas protagonistas de esa época, y lo va a tener al Falcon como uno de sus estandartes más importantes. Y un ascenso meteórico, ¿no? Porque vemos que en 1965 ya fue por primera vez, según los números que estaba chequeando por aquí, el auto más vendido en nuestro país. Claro. El Falcon arranca acá en Argentina en el 62, que se lo empieza a montar en la planta que tenía Ford en La Boca. Todavía no podríamos hablar de una verdadera producción industrial, que sí ocurre, como vos mencionabas antes de estar al aire, cuando se lo empieza a fabricar en Pacheco, ¿no? Justamente un día como hoy del 63, y que ahí ya nace el Falcon con un porcentaje de integración local muy importante, y eso va a tener mucho que ver con lo que va a ocurrir más tarde. Porque el Falcon, a partir de la producción nacional, con la diversificación de versiones, con la aparición de una versión estándar, una versión de lujo, una versión futura, va a ampliar la oferta, y eso le va a permitir a partir del 65 convertirse en el auto más vendido de Argentina, desplazando al Rambler, ¿no? Que hasta ese momento el Rambler que fabricaba Ica había sido líder en Argentina. También otro auto de características similares, ¿no? Es decir, un auto que para el mercado argentino se lo consideraba grande, que tenía que ver con esta radicación de un auto de origen norteamericano en un contexto distinto como era el argentino. Y fue muchas veces el auto más, pues 6 veces el auto más vendido de la Argentina, en el 65 por primera vez. Sí. Y por última vez, curiosamente, en 1983, cuando el Falcon ya tenía más de 20 años de presencia industrial y comercial, es decir, que se fue renovando paulatinamente cada ciertos periodos de tiempo, y eso le permitió tener una vigencia que fue realmente llamativa. Sí, eso me impresionaba mucho, una especie de ave fénix, ¿no?, de la industria automotor, porque ya en los 80 había otro tipo de competencia y sin embargo el Falcon supo imponerse también, hasta creo que se renovó, más allá del diseño, bueno, la estrategia comunicacional, ¿no?, que eso ayudó también seguramente. Y recién hablabas de los modelos, del estándar, de lujo, futura, taxi, incluso la versión rural que también se ideó, tengo entendido, aquí en Argentina, luego el Spring, el ranchero. ¿Tenés algún preferido en cuanto a las versiones, a los modelos? Mira, si yo pudiera elegir uno, a mí el que más me gusta es el Futura de la línea que aparece en el 73, con el motor SP, es decir, con el motor del Spring. Habían logrado combinar un auto con pretensiones lujosas, bien presentado, con butacas individuales, con un vidrio tapizado, con un tablero con símil de madera, caja al piso, y la mecánica del Spring, que le daba unas prestaciones mucho más interesantes que lo que tenía el resto de la línea, ¿no? Así que ese es el que a mí más me gusta. Creo que la línea que aparece en el 73 en general ha sido muy renovadora frente a lo que existió previamente,
y entonces, bueno, me parece que es la versión y la época para mí más lograda del Falcon. Y el turismo carretera, en aquellas épocas de las carreras en ruta y luego ya con el ayornamiento, también siempre lo tuvo como protagonista, ¿no? Incluso, bueno, hasta el día de hoy, si bien lo que queda es la carrocería, ¿no? Una imitación de la carrocería, pero digo, el Falcon fue también ganador de múltiples campeonatos de TC. Al Falcon le costó un poquito, porque debutó no de manera oficial en el año 64 con algunos pilotos particulares. Uh-huh. En los 60 intentaron hacer algunas cosas raras como meterle el motor V8 de la S100 y algunos rediseños en la carrocería para hacer los fastback, pero que logró ganar alguna que otra carrera aislada, pero no tener un protagonismo destacado como sí iba a tener a partir del 72, ¿no? Ya con el equipo oficial, y del 72 al 78 va a arrasar con todos los campeonatos, ¿no? Con pilotos como Gradazzi, como Traverso, ¿no? Uh-huh. Que fueron referentes de la marca y que pusieron al Falcon al tope de los campeonatos de aquella época. Y después, bueno, una vez que la CTC se transforma, se autofiscaliza y demás, vamos a ver que el Falcon ha sido protagonista siempre, hasta hace un par de años, que la CTC se reforma tan fuerte y bueno, y reemplazó lo que en realidad no era ni Falcon, ni Chesney, ni Torino, ¿no? Sino algo que apelaba a la idea de esos autos, ¿no? Pero mientras existió el auto de competición bastante cercano al de serie, o por lo menos con cascos y con algún elemento de fábrica, fue verdaderamente protagonista, a punto tal que es el auto que tiene más campeonatos en la categoría, ¿no? Así que eso también es uno de los logros que se transmitía a la faceta comercial, ¿no? En los años 70, si vos ves las publicidades de la época, después de cada carrera o cada campeonato logrado por el Ford Falcon, había por parte de la agencia publicitaria una referencia directa a si había ganado el auto. En las pistas obviamente era por su confiabilidad, por su nobleza, por sus características, y eso impactaba en ventas de manera muy clara. Sí, eran los valores que se exaltaban siempre. Desde lo técnico, desde lo mecánico, Gustavo, ¿cuáles son a tu criterio las principales fortalezas? Yo creo que Ford siempre ha sido una empresa muy conservadora en cuanto a la mecánica. El Falcon no tiene nada revolucionario, pero sí un esquema de mecánica con motor 6 en línea, con una transmisión al principio de 3 relaciones, simple y confiable. Y eso me parece que ha sido un valor reconocido por los usuarios. O sea, la idea de que el auto no te dejaba, o si te dejaba era fácil de reparar, que no era un auto tallerista, que no era un auto de alto costo de mantenimiento. Y me parece que eso ha sido un valor distintivo. El Falcon no fue revolucionario ni en la mecánica, ni en el estilo, pero sí ha sido confiable, se ha sabido, o la empresa, mejor dicho, la empresa Ford, la filial de Ford en Argentina, ha sabido actualizarlo paulatinamente, tanto en la mecánica, como en el estilo, como en el equipamiento, y eso siempre le fue dando una vigencia que el público valoró. A mediados de los 80 empieza la caída lentamente, ¿no? Hasta la última, el último ejemplar, el último modelo que sale desde la planta de Pacheco en septiembre del 91. ¿Cuáles son las razones del declive? ¿Cómo se explicaría? Bueno, se explica por envejecimiento natural, ¿no? Yo creo que cuando vemos que el Falcon logra en el 83, como comentabas un ratito, el auto más vendido, cuando uno lo ve en perspectiva parece algo imposible, pero en ese momento todavía el público argentino se inclinaba por ese tipo de autos, por sedanes grandes, potentes, y poco después fue cambiando hacia otro tipo
de vehículos, ¿no? A los medianos de origen europeo, a los medio medianos, hablamos por ejemplo, ya que mencionaban los 80, el Taunus, que también era de Ford, Sí. El Peugeot 504, 505, el Renault 18, después el Ford Sierra. Es decir, se fue renovando el gusto del público hacia autos de otras características que eran muy diferentes a las que representaba el Falcon, ¿no? Y eso uno lo ve en las ventas, ¿no? En los años 80, el auto más vendido, más protagonista fue el Renault 12, que tampoco era un auto muy nuevo en ese momento, pero era más actual que el Falcon y justamente tenía estas otras características, unos medianos de menos consumo, de menor costo de mantenimiento, y eso fue haciendo que paulatinamente el público se inclinase hacia otro tipo de vehículo. Y aparte Falcon no podía, más allá de los stylings y las mejoras y las actualizaciones, ocultar los años que tenía en la espalda, ¿no? El Falcon argentino, a diferencia del australiano, por ejemplo, para poner un punto de comparación, siempre se fabricó con el mismo casco, aunque con modificaciones. No es que un rediseño completo hecho acá en Argentina que por ahí le hubiese permitido eventualmente llegar con un poco más de fortaleza en sus últimos años. Yo creo que Ford lo dejó envejecer, sabiendo que el mercado iba para otro lado y que el público de Ford, del Falcon, paulatinamente fuera retirándose hacia otras opciones. Y yo creo que tuvo una muerte natural, ¿no? No fue una cosa así forzada. Si vos ves las cifras de venta desde después del 83, empieza a decaer paulatinamente hasta llegar al año 90, 91, con 2.200, 2.300 ejemplares en todo el año, una cifra insignificante para lo que el Falcon fue. En sus mejores épocas había logrado 38.000 autos por año, ¿no? Es decir que el ciclo estaba inevitablemente terminado. Claro. ¿Tenés algún Falcon, Gustavo? No, tuve Falcon de chico, tuvo Falcon mi papá, cuando yo nací, ese Falcon estaba en casa, y lo tuvimos en la familia hasta que yo cumplí 24, 25 años, o sea que conseguí con el Falcon muchísimos años. Te acompañó bastante. Sí, a mí y a toda la familia, ¿no? O sea que fue casi un miembro más, y eso, no, es más, creo que estoy haciendo mal las cuentas, hasta mi 27, 28, o sea que muchos años. Y eso marcó de manera muy significativa mi vínculo afectivo con el modelo. Bien, lo que sí veía que haces recreaciones de vehículos, ¿no? Tanto de manera digital como tradicional, digamos. Sí, a mí me gusta, a mí siempre me gustaron los autos y de muy chico me gustó dibujarlos, por eso después estudié diseño industrial, un poco con el sueño de ser diseñador de autos, y eso lo sigo teniendo, ¿no? Yo, como nombrabas hace un ratito, soy el editor de la Autohistoria. Autohistoria es un sitio web y también una revista digital, y en cada edición, el auto de tapa, el auto por el cual cuento su historia, va a estar acompañado por una lámina, ¿no? Por una ilustración digital que lo recrea. Así que al Falcon lo tengo justamente en el próximo número, que va a salir un Falcon 91, ya te estoy dando una primicia. Bien. Voy a dibujar un 91 porque el que tengo dibujado, que aparece en la contratapa del libro, está hecho a lápiz todavía, o sea, con la técnica más tradicional, ¿no? Así que vamos a tener el último en digital y el primero lo tengo en lápiz. Muy bien. ¿El libro Falcon, un clásico hecho historia, se consigue aún? Sí, todavía tenemos stock. En realidad cada tanto hacemos reimpresiones, así que si alguno tiene interés me puede escribir a autohistoria@gmail.com y me consulta y yo lo envío a todo el país.
Muy bien. Gustavo, ha sido un verdadero gustazo charlar sobre el Falcon, modelo que también, bueno, toca de cerca parte de mi historia familiar. Por eso es que cuando leí la efeméride digo acá hay que profundizar un poco y di con la persona indicada. Así que muchísimas gracias por este rato. Te abrazo fuerte desde aquí, desde Tres Arroyos. Bueno, Lucas, agradecerte a vos por poder compartir esta charla y un saludo a todos los que nos están escuchando. Estoy a disposición para cuando quieras. Gracias, Gustavo. Lo mismo por acá, a la orden. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gustavo Feber, lo escucharon ustedes, especialista en la materia, hablando acerca del Ford Falcon, icónico auto que terminó siendo un verdadero orgullo argentino y justamente el primer Falcon producido totalmente en nuestro país se comercializaba, se vendía un día como hoy en 1963.